I keep it live. Me want see the pretty girl in all the whole world just twerk, 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 twerk. Melissa just twerk, twerk. El twerk para mí es como mi bandera de lucha en este momento, porque es un estilo que tiene muy fácil llegada al público, que la gente conecta inmediatamente con su sensualidad, con su empoderamiento, pero como profesora, como maestra y como responsable de todo este estudio y todo este bagaje cultural, me toca enseñarte que lo que tú estás aprendiendo y lo que te está empoderando le pertenece a África. Soy Alejandra Sánchez, soy bailarina de ballet clásico, danza contemporánea, me especializo en danzas afro porque soy afroperuana. Descubrí que mi cuerpo afro no tenía mucha conexión con el ballet clásico, que es tan occidental, ¿no? Totalmente europeo. Y empecé mi propia búsqueda de reconocer mi cuerpo, de sentirme cómoda con él, de aceptar que soy negra y de sentirme cómoda con eso. El primer estilo que empecé como a llevar a conexión con otros aquí ha sido el afro, que es lo que me ayudó a mí también. Empecé con danzas afroperuanas, que las conozco muy bien. Son mi raíz, mi esencia, mi lado bailador. Y eso he empezado a compartir aquí. Aquí hay mucha colonia peruana que desconoce completamente su raíz, su cultura y su origen porque no nacieron en Perú. A ver, yo he sido criada por un núcleo bastante pequeño. Mi abuelo, negro, que para mí es mi papá. Mi abuela, blanca, andina. Y mi mamá es una mezcla de ellos dos, una mestiza. Entonces, siento que en mi casa ha habido mucha discriminación para mi familia, muy fuerte, y que ellos han intentado bloquear eso para mí. Me han intentado hacer sentir que yo no tengo ningún color y que soy un ser humano, simplemente. Entonces, había muchas diferencias conmigo porque siempre he sido la única afrodescendiente del salón de clase, tanto en la escuela de ballet como en el colegio, ¿no? Y en el colegio se vive un poco más cruda la realidad porque los niños son totalmente transparentes, entonces no hay este filtro de no decir las cosas y dejarlas de hacer. Entonces fue mis primeros golpes de identidad, ¿no? Mis primeras experiencias de sentir que no era igual que los demás y por qué. Yo le decía a mi papá, si mis pies y mis manos y toda, yo soy exactamente igual que todos, o sea, ¿qué me hace diferente? Y mi papá me decía, pues, ¿no? La gente va a la playa para querer tener el color que tienes tú, entonces no te sientas mal por eso. Y bueno, ahí entendí que era mi color, que era mi piel, lo que hacía la diferencia. Entonces eran tantos látigos continuos que entendí que algo en mí había distinto y que tenía que trabajarlo para no sentirme así, ¿no? Porque tienes solo dos caminos, o hundirte o empoderarte. Y lo mío fue empoderarme. Entonces una vez descubriendo todo esto en mi país, que sentía que había mucho pisoteo, ¿no? Hasta hacia nuestra comunidad, me fui a Brasil. Y en Brasil entendí muchísimas cosas. En Brasil me sentí yo, en Brasil me sentí feliz, en Brasil sentí que mis nalgas no son un estorbo para la danza, que mis nalgas son sumatorias completamente y que este cuerpo que tengo y que es una herencia ancestral es valioso, ¿no? Y que cargo en mí mucha historia, mucha tradición, mucha conexión y mucho amor. Entonces vine con otra idea, ¿no? Y ya no vine sintiéndome sola, sino vine para transformar la mente de mucha gente que se sentía como yo. Y yo siento que la danza es transformadora y que a través de este vínculo, a través de este medio de comunicación, porque el cuerpo es comunicativo, hemos logrado evidenciar años de lucha. Yo disfruto mucho más ahora ser afro definitivamente porque sé quién soy, sé la mujer en la que me he convertido, sé todo lo que he pasado y todo lo que he vivido y esto me sirve para ayudar a otras personas a sentirse a gusto consigo, a conocer un poco más de lo que tu país te brinda, ¿no? A buscar caminos que conecten con tu identidad y con tu realidad. Sí, soy afroperuana, pero siento que tengo mucha África, mucho Brasil y mucho de diferentes lugares en mi ser.